Bueno, retomamos entonces en la unidad 2 del tema del registro arqueológico de los cazadores recolectores. Hay una serie de aspectos que es importante saberlo. Primero, la arqueología, como disciplina científica, se propone no tan solo describir, sino explicar por qué algo toma la configuración que toma. Digamos, en el caso nuestro de la arqueología, explicar por qué el registro arqueológico varía en el tiempo y en el espacio en la forma en que nosotros logramos percibirlo. Esto lleva a una serie de cuestiones que tienen que ver con la metodología científica y el método científico. En ese sentido, es importante siempre tener en cuenta que hay distintas perspectivas epistemológicas, una que tiene más que ver con las cuestiones inductivas y otras más que ver con las hipotético-deductivas. Una de las grandes revoluciones que tuvo nuestra disciplina, que la impulsó Louis Binford en este campo, tiene que ver con la necesidad de alejarnos un poco de la perspectiva inductiva y más bien desarrollar una perspectiva más bien hipotético-deductiva o más teóricamente orientado hacia la definición de los problemas y la forma en que interpretamos el registro arqueológico. Nuestro campo empírico es el registro arqueológico. Son esas piedras, esos huesos, esos que estuvimos viendo, son nuestros hechos. Pero esos hechos son estáticos. Nosotros somos los que les damos significado. Y esa es la cuestión, cómo dar significado, cómo controlar la forma en que nosotros significamos a nuestro material empírico para corroborar las hipótesis, las teorías y los modelos. Y en ese sentido, bueno, el texto de Louis Binford, más la clase de la doctora Otaola y los otros textos que acompañan esta unidad, van a hacerles recordar elementos que han estado viendo y que seguramente vamos a continuar profundizando a lo largo de la carrera. Pero en el caso nuestro de los cazadores recolectores de América, es importante tener estas herramientas en cuenta. O sea, la forma en que nosotros vamos a entender la forma en que se colonizó un continente y cómo esa población de cazadores recolectores inicial fue transformándose a lo mismo, muchas veces sin dejar de ser básicamente cazadores recolectores, tiene que ser controlada desde lo interpretativo con estudios que tienen que ver con la teoría arqueológica. Un aspecto fundamental para nosotros va a ser la cuestión del tiempo. En todo aspecto, primero porque para la arqueología el tiempo es una de las variables que nos pone en una perspectiva distinta a otras disciplinas, en el largo plazo. Pero ese largo plazo toma distintas dimensiones. Pero específicamente también para entender cuestiones del poblamiento inicial de América, quiénes y cuándo lo colonizaron, que fue o es una de las líneas más importantes de estudio de nuestra arqueología y nuestra arqueología de cazadores recolectores americanos, recae siempre en el carbono 14. Algunos principios para tener en cuenta. En la atmósfera solo tenemos carbono. Ese carbono está compuesto por dos elementos, el carbono estable, el carbono 12, el carbono 13, y un carbono que es inestable, el carbono 14. Vamos a ver que el carbono 14 son las pelotitas verdes, el carbono 12 es la pelotita roja, y las pelotitas que podríamos agregar acá, el carbono 13 también serían muy poquititas, más que el carbono 14, pero mucho menos que el carbono 12. A los fines didácticos, este autor, y nosotros nos parece que hizo bien, decidió no mostrarlas. Vemos que el carbono 14 es mucho menos que el carbono 12, y se va desintegrando. Esto está en la atmósfera, se incorpora a través de fotosíntesis en los productores primarios, lo consumen los herbívoros, lo consumen los carnívoros y lo consumen los omnívoros. Entonces, de alguna manera, todos los seres vivos tienen una ecuación que le permite decir que tienen la misma cantidad de carbono 14 por unidad de masa que queramos elegir. Al ser inestable significa que se va desintegrando y a la vez se va renovando. Y acá viene el punto clave. Cuando un individuo muere, obviamente esa desintegración continúa, pero no continúa, digamos, el proceso de restablecer ese equilibrio mientras el organismo está vivo. Por eso nosotros vemos acá en la muerte del organismo, en el punto cero, en este diagrama, en esta gráfica, que tenemos en el medio de la pantalla, vemos que en el punto cero tenemos la cantidad 1, la máxima, digamos, el 100% de carbono 14 posible. Por eso tenemos estos cuadrados, todos los cuadrados marcados de verde, indica que el 100% de carbono 14 está en esa X cantidad de materia orgánica. Pero como se va desintegrando, lo que Libby y su equipo
de investigadores que lo acompañaron en el premio Nobel, allá por fines de la década del 40, demostraron que más o menos la vida media era unos 5.730, y hubo una discusión posterior a eso, pero significa que el 50% de la cantidad original de carbono 14 se desintegraba, se perdía en X cantidad de tiempo, en este caso 5.730. Y así sucesivamente, el 50% de lo que quedaba, 50% de lo que quedaba, y así vamos continuando hasta que vemos que no quedaba casi nada, o la cantidad es tan pequeña que cualquier medición tiene un margen de error muy grande, eh, porque es muy difícil medir en escalas tan pequeñas. Básicamente por eso se dice que el método de carbono 14 es confiable entre 30 y 40.000 años, y mientras más atrás nos vamos en el tiempo, más ruido vamos a tener en esto. Acá tenemos una imagen de una parte de un equipamiento de laboratorio 14, carbono 14, que son laboratorios grandes que están a lo largo del mundo, y que, como ustedes recordarán, lo que se hace es medir entonces la cantidad de carbono 14 que tiene la materia orgánica. Si estamos en materias inorgánicas, por ejemplo, un pedazo de piedra, de obsidiana, no lo vamos a poder medir con el carbono 14. Ahora es importante que nosotros entendamos el tiempo en escalas estratigráficas. Esto es la pared que veíamos en el video anterior de Pasotero, bueno, de otro sitio, y este es un dibujo, un esquema dibujado con los cambios de ese sedimento, esa arcilla, arena o limo, u otros que podemos tener gravas. Entonces, esos cambios de textura nos van definiendo distintas capas que seguramente lo habrán estado viendo en la materia de geología. Lo importante es que el principio geológico y el principio de sentido común nos dice que las capas inferiores van a ser más antiguas que las capas superiores. Y acá vamos a tener, si nosotros fechamos, por ejemplo, en la capa 8, o un hueso a la capa 8, nos va a permitir saber que lo que está por encima va a ser posterior a la capa 8, y lo que está por debajo va a ser anterior a la capa 8. ¿Se entiende? Esperemos que sí. En la realidad las cosas empiezan a complejizarse. Los dibujitos, esos que nosotros mostramos recién, requieren de una labor en el campo del arqueólogo, y mejor aún si está acompañado por un geólogo, y mejor aún si ese geólogo es un cuaternarista o un sedimentólogo o un geoarqueólogo, porque está más sensibilizado a las escalas nuestras. Entonces ahí vamos a poder vislumbrar una estratigrafía que se enumera, como estamos en este caso, se le pone en letra y se reconstruye, digamos, cuál es el proceso de formación de un depósito que en su interior contiene materiales arqueológicos, y que al fechar material orgánico de ese depósito estamos asociando esa fecha al resto de la capa. Ese es el criterio de asociación entre la muestra que fechamos y los eventos a los cuales le estamos asignando ese tiempo. Siempre la cuestión es poder defender que ese material que estamos fechando, ese pedacito de hueso, ya sea un resto de planta, puede haber estado asociado en forma directa con el conjunto al cual le estamos atribuyendo esa fecha. Acá vemos una estratigrafía de un sitio de acá del sur de Mendoza, en el cual estuvimos excavando hace unos pocos años, y vemos que las estratigrafías son muy complejas. Nunca tenemos la suerte de tener algo tan bonito como lo que vimos en el dibujo anterior. Vemos que acá tenemos la unidad 1, acá arriba, en la parte superior. Después vemos la unidad 2, pero que acá tenemos un pozo que ingresa y que rompe, que le ponemos la unidad 3 sobre la unidad 4, y luego venimos acá a la unidad 5. Entonces vemos que si nosotros excaváramos en forma recta, paralela, mezclaríamos fácilmente cosas de la unidad 3 con las de la unidad 4, y que la fecha de una no necesariamente la podemos atribuir a materiales que están en el otro depósito. Entonces siempre, digamos, la fecha se le asigna a una unidad estratigráfica, y de alguna manera lo que uno puede en principio defender es que esa fecha es una estimación primera para los materiales que están dentro de esa unidad litroestratigráfica. Por ejemplo, vamos a ver que aquí vemos una fecha de 1621, y sin embargo, digamos, después tenemos acá abajo una de 1360 que está a la misma altura prácticamente. Si uno lo viera, digamos, como en forma paralela, encontraría discordancias temporales que no se entienden si la fecha no está teniendo en cuenta la estructura estratigráfica y litoestratigráfica del sitio. Esto es sumamente importante porque cuando hablemos de cazadores-recolectores o de arqueología en general, vamos a entender que los materiales
que los arqueólogos encontramos no son piedras o huesos aislados, sino que están en contextos sedimentarios o en superficies sedimentarias a las cuales le asignamos alguna escala de tiempo, algunas veces con carbono 14 y otras veces con escalas relativas que tienen que ver con otros indicadores temporales. Pero, sin lugar a la duda, el fechado numérico que nos otorga el carbono 14 es una herramienta única que revolucionó nuestra disciplina en lo técnico y lo metodológico, a grado tal, como le adelanté recién, que quienes desarrollaron ese método ganaron un premio Nobel. No siempre las cosas están en sitios a cielo abierto como el de Paso Otero, ni en cuevas con estratigrafías complejas como la que acabamos de ver en la imagen anterior. Este también es un sitio arqueológico. Esto está en Patagonia, y vemos que está en superficie, ahí vemos un conjunto de huesos que los investigadores nos van a demostrar y nos van a defender que ha sido producto de humanos. Pero visto así, uno podría ir caminando y pensar que se murieron un grupo de guanacos y que ahora estamos llegando unos años después donde encontramos los huesos que resistieron el paso del tiempo. Sin embargo, la situación puede no ser así. Es decir, no siempre la arqueología trabaja con excavaciones arqueológicas. Muchas veces la arqueología y la arqueología de cazadores-recolectores trabaja con sitios superficiales. No siempre logramos una resolución de carbono 14. Muchas veces tenemos cosas que parecen estar asociadas, como están acá, pero sin embargo pueden haber sido diacrónicas en el tiempo y no se enterraron. Todo eso tiene que ver con los procesos de formación del sitio y con las historias formacionales de los depósitos, y que de alguna manera son fundamentales para poder entender la arqueología de los cazadores-recolectores. Ya no son sitios cielo abierto, sino las famosas cuevas. Cuando uno habla de arqueología, todos nos imaginamos que la arqueología se hace en cuevas. Esta es la cueva de las manos, pero también tenemos esta, por ejemplo, San Pedro de Pichasca, en Chile, una cueva terrible, miren lo que es. Pero sin embargo, no toda la actividad humana sucedió en cuevas, como alguna vez los originales, los arqueólogos antiguos suponían, y gran parte de la arqueología se desarrollaba así. Sí es cierto que las cuevas tienen un atractivo especial para la actividad humana y para la actividad de los arqueólogos, como humanos que también somos. Pero interpretar todo el proceso de evolución humana desde el registro de cuevas nos ha traído algunos problemas de los cuales todavía estamos tratando de desarmarnos. Este es un alero, vemos que no son todas las cuevas son tan grandes, este es un pequeño alero en la Patagonia chilena, alero quemado, y solamente para ver cómo los arqueólogos mostramos nuestros resultados del campo. Una vez que vamos al campo, excavamos, como vemos ahí, está la foto, después vamos a ver acá abajo, esto es una vista en planta de la cueva a escala, ahí abajo tenemos la escalita, y ese cuadrado nos está indicando en dónde esos arqueólogos excavaron. Ese cuadrado es la muestra que obtuvieron, con la cual nos van a mostrar los resultados en el artículo en el cual nosotros hemos sacado estas imágenes. Y esta imagen vertical que vemos es la estratigrafía sobre la cual vamos a entender la cronología y el proceso de depositación de los materiales arqueológicos. Ellos ahí nos han puesto una serie de números y letras en los cuales van a ir haciendo referencia cuando nos digan que X cantidad de huesos de tales especies aparecieron, por ejemplo, en la capa C, en la E o en la F. Disponen acá de una fecha de 6.920 años, más o menos 50, como vemos, y un número raro que generalmente es el código del laboratorio de carbono 14 que les hizo el análisis, con el cual están fijando un momento en el tiempo. Entonces, un punto importante es ese numerito que ofrecemos los arqueólogos y que muchas veces nos clava en el tiempo un desarrollo de una secuencia estratigráfica como la de esta cueva o cualquier otra. Esa es la fecha radiocarbónica. Y es fundamental. Nosotros vamos a ver a lo largo de la materia muchas veces, todas las clases prácticamente, fechados, fechas, números. Es lo que se obtiene luego de que nosotros elegimos una muestra orgánica y que usaremos la misma para fijar el tiempo, no solamente esa muestra, sino para otorgar una definición cronológica a una parte del conjunto que estamos estudiando. Y ese es este caso. Acá usamos un ejemplo, pusimos 1200 más menos 120 años C14 AP. Significa que estamos hablando, son 12.000, perdón, 12.000 años más menos 120 años radiocarbónicos antes del presente. Al decir radiocarbónico, estamos entendiendo que no es lo mismo que año calendárico, y eso es importante saberlo. Por eso siempre cuando leamos, cuando hablemos y cuando escribamos, tenemos que decir claramente si vamos a estar usando
la fecha que nos dio el laboratorio con la medición de su equipamiento, que son años radiocarbónicos, o si son años calendáricos que nacen de una calibración posterior que hacemos de ese dato crudo que el laboratorio nos ofrece. En este caso son 12.000 años, más o menos 120 años radiocarbónicos. El desarrollo durante varias décadas de calibración con metodología muy precisa a través de fechados en anillos de árboles ha podido permitir que esa escala de tiempo radiocarbónico la pongamos en años calendáricos, porque es una manera en que nosotros podemos hacerlo más fácil comprender y comparar con otros procesos humanos que están en años calendáricos. Por ejemplo, hace unas semanas se acaba de publicar una nueva curva de calibración para Sudamérica y la hemos usado justo para esta charla de hoy. Siempre se recomienda primero ver la fecha radiocarbónica, porque es el dato crudo que el laboratorio ofrece y que no va a cambiar básicamente nunca, salvo que el laboratorio se haya equivocado. Pero las calibraciones son construcciones que se están todavía investigando. Por ejemplo, como le acabo de decir, hace una semana se publicó una nueva curva para poder calibrar los años calendáricos. Es la que nosotros estamos usando ahora. Estos 12.000 años calendáricos, más o menos 120, representan un rango entre 14.000 y 13.760 años. O sea, si lo llevamos a años calendáricos, por eso acá está el CalVP, vamos a ver que es más antiguo que lo que nos había dicho el laboratorio de carbono 14. Entonces, un hueso de un animal que se depositó, que mataron o que murió hace 12.000 años, más o menos 120, puede haber ocurrido entre 14.021 y 13.700 años calendáricos antes del presente. Esto te he puesto BP porque hemos usado un software de la Universidad de Oxford que todo esto lo hace en inglés. Esta gráfica, bueno, es para poder interpretar eso, pero lo que les quiero decir, cuando ustedes ven en el eje Y la figura en rojo o en el eje X la figura gris, es que cuando nosotros hablamos de tiempo radiocarbónicos o calibrados en años calendáricos, no hablamos de un momento preciso, exacto, sino que hablamos de un rango, de una probabilidad estadística. Tenemos alta probabilidad de que esta fecha de ese evento haya ocurrido entre tal y tal momento. Ese momento, como vemos acá, incorpora varias décadas y centurias. Y esa es la otra cosa que los arqueólogos tenemos que empezar a entender, o que cuando somos estudiantes tenemos que empezar a formarnos. Es la escala del tiempo. La escala del tiempo no es la escala nuestra del tiempo. Es una escala más gruesa, con una resolución distinta. Que eso no significa que sea mala, sino que tiene otra propiedad. Para algunas cosas va a ser muy útil, para otras no. Yo no voy a poder saber si ese Megatherium murió el 15 de abril del 2033. Tampoco me importa, porque la arqueología no nos está registrando episodios etnográficos de esa naturaleza, como vimos antes. Esta información es una información estadística, como está en el texto que ustedes están leyendo de Tarney, y donde nos cuenta, a través de, usa como una herramienta pedagógica una historia de la sábana de Turín y la historia de la sábana del Santo Sudario para enseñarnos una parte importante del método del carbono 14 y la historia de la evolución del mismo. Entonces, básicamente aprendamos eso, de que los años radiocarbónicos no son años calendáricos, que sí podemos traducirlo y que para eso hay curvas especiales y software especiales que nos permiten hacer eso, y también que nuestras fechas radiocarbónicas, que son muy necesarias para la arqueología y la arqueología de cazadores-recolectores, no son un momento único y exacto en el tiempo, sino que es una cuestión estadística que nos abarca varias décadas. Bueno, muchas gracias. Esperemos que con esto puedan leer los textos y a lo mejor ayudar a entenderles los mismos.